Bueno, en este vídeo vamos a ver un nuevo recolector que apareció en la versión 12 de Java. Entonces, lo primero que nos tenemos que asegurar es que estamos usando una versión 12 o superior de Java. Entonces, para que veáis, yo estoy utilizando la versión 14, ¿ok? Entonces, fijaros que nosotros tenemos nuestra lista de libros y fijaros que, imaginaros que nosotros queremos calcular, digamos, la diferencia que hay en años entre el libro más antiguo de esta colección y el libro más moderno, ¿vale? Fijaros que el libro más moderno sería el 2018, ¿vale? Y el más antiguo pues sería en 1998. Entonces, el resultado, digamos, tendría que ser pues 20 años, ¿vale? Entonces, fijaros que si nosotros utilizáramos una técnica tradicional, tendríamos que hacer algo así. Mirad, cogeríamos MyBooks, ¿vale? Y lo convertiríamos en un stream y después podríamos directamente quedarnos, por ejemplo, mapear para quedarnos solamente con los años de publicación, con lo cual haríamos book get year of publication, así ya lo que tenemos es un string con los enteros, los integers correspondientes al año de publicación. Y ahora directamente podríamos pues recolectar utilizando, por ejemplo, un collectors, max by, ¿vale? Y aquí podríamos utilizar integer compare, por ejemplo, para comparar los valores enteros, ¿vale? Utilizamos este comparador que ya me proporciona el método estático compare de la clase integer, ¿vale? Entonces, fijaros que si lo miramos bien, el valor, vamos a poner aquí result 1. Este result 1, ¿vale? O más que result 1, vamos a llamarle max, ¿ok? Sería un optional de integer. Y acordaros de que sería un optional de integer porque este max by no retorna directamente un integer, en este caso, sino que retorna un optional porque es posible que la lista estuviera vacía y si la lista estuviera vacía, mejor dicho, si el string estuviera vacío, no tuviera elementos, ¿cuál sería el valor máximo? Pues no sería ninguno. Entonces, en ese caso, es el motivo por el que retorna un optional que puede tener presente o no un valor, ¿vale? Bien, si nosotros queremos ahora hacer exactamente lo mismo, pero con el mínimo, fijaros que lo que tendríamos que hacer sería calcular aquí el mínimo, ¿ok? Y aquí en vez de utilizar max by, pues utilizaríamos min by, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos el máximo y el mínimo. Y entonces ahora podríamos hacer algo así, ¿no? Podríamos decir if max is present, if present, no, is present, ¿vale? Es decir, si tiene un valor presente, is present, and min is present, pues entonces en ese caso podemos hacer, por ejemplo, un sysout en el que nosotros mostremos la diferencia entre ambos valores, ¿no? Vamos a poner algo así como diferencia sería max get menos min get, ¿vale? Vale, y aquí pues haríamos esta recta, ¿vale? Y ya, digamos, este más correspondería al operador de concatenación, ¿vale? Y aquí podemos hacer un else, de manera que si no tenemos ni el máximo ni el mínimo, o no tenemos el máximo o el mínimo, da igual, en este caso sería el único posibilidad es que el string estuviera vacío. No hay elementos
no hay elementos en la lista. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo, a ver cómo quedaría. Y entonces vemos que aparece que la diferencia, como veis, es 20. ¿Vale? Bien, para comprobar que funciona bien y también si los elementos estuvieran vacíos, pues vamos a hacer una cosa, y es que vamos a filtrar aquí, ¿ok? Y vamos a decir que nos vamos a quedar solamente con aquellos libros que sean, cuyo año de publicación sea mayor o igual, por ejemplo, que el 2020. Evidentemente eso va a hacer que se quede vacío, ¿ok? Y entonces fijaros que este max me retornaría un optional sin ningún valor presente. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que es verdad. Y efectivamente aparece no hay elementos en la lista, ¿ok? Bien, sin embargo, fijaros que esto que nosotros hemos hecho tiene un inconveniente que al principio pasa desapercibido, y es el hecho de que en realidad se está recorriendo la lista, digamos, 2 veces. ¿Ok? Entonces, en este caso son 5 libros, no es muy, digamos, grave a nivel de rendimiento, pero, entre comillas, estamos recorriendo 2 veces sin que haya necesidad. Entonces, la historia es que nosotros lo que queremos es recorrer la lista, el stream, digamos, una única vez y varias operaciones sobre el stream, pero que se realicen de una única vez. Es decir, yo quiero recolectar de 2 maneras distintas. Yo quiero recolectar por un lado el máximo y después también quiero recolectar por otro lado el mínimo, pero digamos formando parte de la misma operación o del mismo stream, ¿vale? Para que se haga todo, entre comillas, de una vez, ¿vale? Entonces, para que eso sea posible, lo primero que voy a hacer es que este collectors lo voy a importar de manera estática para no tener que andar poniendo collectors, ¿vale? Bien, entonces una vez que ya hemos importado de manera estática, pues podemos quitar este collectors y también podemos quitar este collectors y queda el código como que un poquito más corto, ¿vale? Entonces fijaros que el operador que vamos a ver, el recolector nuevo que vamos a ver en este vídeo, mirad, se llama Teeing, ¿vale? Entonces, fijaros que lo que voy a hacer es, voy a borrar todo esto y voy a utilizar un colector que se llama Teeing. Y este colector Teeing, ¿ok? Este colector Teeing, fijaros que recibe 3 cosas. Recibe, por un lado, un primer downstream collector, es decir, un primer recolector, después otro segundo recolector, y después recibe como tercer argumento una bfunction, ¿vale? Es decir, una función que recibe los resultados de los 2 recolectores anteriores, es decir, el resultado de los 2 recolectores anteriores, de lo que hayan recolectado, y me los pasa como argumento a la bfunction para que yo produzca un único valor. ¿Ok? Entonces, como nosotros lo que queremos calcular es la diferencia entre el año máximo y el año mínimo de publicación, mirad, lo que podemos hacer es primero recolectar el máximo. ¿Y eso cómo lo estábamos haciendo? Pues acordaros que estábamos haciéndolo con maxby. Entonces podemos poner maxby integer compare, ¿ok? Y así estaríamos, mirad, recolectando, digamos, el máximo, y después aquí yo pondría como segundo argumento un minby para recolectar el mínimo. ¿Ok? Y entonces fijaros que ahora es donde viene la historia. Nosotros ahora, lo voy a poner un poquito más bonito para que se entienda mejor. Entonces fijaros que me queda por poner un tercer parámetro que sería la bfunction que yo quiero ejecutar. Y esa bfunction va a recibir 2 cosas. Va a recibir lo que haya recolectado este primer recolector y después lo que haya recibido este segundo recolector. Entonces, acordaros de que maxby y minby
retornan optionals. Luego, yo aquí lo que voy a reaccionar es el max optional y el min optional. Y ahora yo voy a especificar en esta bfunction, en esta lambda, que para estos dos valores recibidos yo quiero retornar algo, ¿vale? Retornar algo. Entonces, fijaros que yo aquí podría, mirad, hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo o que hacía antes en el ejemplo anterior, en la forma anterior de hacer el ejemplo, con un if y utilizar el isPresent y tal, ¿vale? Pero a modo de repaso de optional, acordaros de que nosotros teníamos el mapping y ese mapping, perdón, en los optional, pues me permitían, digamos, operar con el valor siempre que ese valor, o sea, siempre que el optional tuviera un valor presente. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, max optional map, ¿vale? Y entonces la function que yo ponga aquí dentro del map se va a ejecutar solamente si max optional tiene un valor, ¿ok? Solamente si max optional tiene un valor presente. Entonces yo voy a coger ese valor, que sería el máximo, lo voy a llamar max, ¿vale? Ese máximo, ¿ok? Y lo que voy a hacer es que si yo tengo un máximo, voy a coger a ese máximo y le voy a restar el mínimo. Pero claro, el mínimo yo no lo tengo. ¿Yo dónde lo tengo? Lo tengo en min optional, pero tengo que hacer el get. Bien, y entonces alguien dirá, bueno, pero ¿y ay, perdón, aquí se ve que max está definido, voy a llamarle valor, ¿vale? Alguien dirá, oye, Pedro, ¿y este get es seguro? Mirad, es seguro porque en este caso concreto, la única opción para que min by no tuviera un valor presente, ese optional, sería que la lista estuviera vacía. Y claro, si la lista está vacía, el max optional tampoco tendría ningún valor presente, con lo cual no podríamos haber entrado en este map, ¿vale? Digamos que este es un caso un poquito concreto. Bien, entonces fijaros que la gracia que tenemos aquí es que, lo voy a poner así para que quizás se pueda entender un poco mejor. Fijaros que, o a ver si quizás así lo podamos ver todavía de una manera todavía más clara, ¿vale? Eso es, yo creo que así se ve mejor. Entonces, digamos que la recolección consiste en primero recolectar esto, también recolectar esto, y una vez que haya recolectado las dos cosas, coger los dos valores resultantes de la recolección y ejecutar esta función. El valor que retorne esta función, mirad, es lo que recolecta este collect. ¿Ok? Bien, entonces alguien dirá, bueno, y entonces aquí, ¿cuál es el valor de este collect? Fijaros que este collect es un optional. Es un optional de integer. ¿Y por qué un optional? Porque mirad que este map se caracteriza porque retorna un optional con el valor retornante de correspondiente a la function que se ha ejecutado, pero si el max optional no tuviera ningún valor presente, entonces retorna un optional vacío, digamos, ¿vale? Entonces digamos que este no sería max, sino que sería diferencia, ¿ok? Y entonces ya aquí puedo cambiarlo y usar max, porque yo creo que así se va a entender mejor. Bien, consecuencia de esto, que yo lo que tengo es un optional con la diferencia. ¿Qué pasa? Que yo lo que quiero es mostrarla por pantalla. Entonces, en vez de definir esta diferencia, yo puedo directamente, como vimos cuando hablamos de los optional, ¿ok? Yo puedo hacer lo siguiente, que es ejecutar aquí if present or else. Y acordado de que if present or else sobre el optional que me ha retornado este collect, recibe dos cosas. Por un lado recibe un consumer, que es un consumer que recibe el valor que tiene presente, si es que lo tiene presente ese optional, que en este caso sería diferencia, ¿vale?
Y yo lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer con esa diferencia, evidentemente, esto lo voy a poner en otra línea para que lo veamos mejor, es imprimir ese valor de diferencia. Bueno, pues voy a cortar esta línea, ¿ok? Y lo que voy a hacer aquí es imprimir esa diferencia, pero ya no tengo que jugar con estos valores, sino que directamente yo tengo aquí diferencia, ¿vale? Pero además, yo creo que aquí, a ver, aquí este paréntesis va con este me sobra, ¿vale? Y entonces ahora el segundo argumento que tiene este if present or else es precisamente un runnable que va a ser ejecutado cuando el optional que me haya retornado el collect no tenga ningún valor presente, ¿vale? ¿Y cuándo no va a tener ningún valor presente? Hombre, pues cuando el max optional no tenga ningún valor presente porque la lista esté vacía, ¿ok? Entonces, lo único que tengo que hacer es en ese runnable indicar que no se recibe nada, porque esa es la característica de un runnable, y directamente lo que puedo hacer es imprimir que es que no hay elementos en la lista, porque es el único caso en el que, la única casuística en la que se puede dar el caso del que estamos hablando, ¿vale? Entonces, fijaros como el código me ha quedado bastante corto. Voy a ejecutarlo, a ver si es verdad. Creo que me sobra efectivamente una llave. Vamos a verlo. Y fijaros que aparece diferencia 20. ¿Ok? ¿Qué ocurriría si yo aquí, antes de hacer el collect, hiciera un filter, por ejemplo? Pues me voy a quedar con aquellos year que sean mayores que el 2020, por ejemplo, mayor o igual que el 2020. En ese caso, fijaros que para cuando se llega al collect, el string está vacío porque no hay ningún libro cuyo año de publicación sea mayor o igual que el 2020, con lo cual este max by me va a retornar un optional vacío, digamos, este min by también me va a retornar un optional vacío sin ningún valor presente, con lo cual esta bfunction, perdón, que estoy utilizando aquí, este map me va a retornar un optional que no tendrá ningún valor presente, es decir, un optional vacío, y como consecuencia se me va a ejecutar este runnable de aquí, ¿vale? Y se va a mostrar no hay elementos en la lista. Bueno, vamos a ejecutarlo. Y vemos que aparece no hay elementos en la lista. ¿Ok? Entonces fijaros cómo es muy interesante este recolector, básicamente porque me permite combinar, esta bfunction es una función para combinar los valores que yo he recolectado en los dos recolectores anteriores. ¿Ok?